Hola a todos, hola a todas. Vamos a empezar esa sesión. Hoy una tarde especial, porque tenemos aquí, primero de todo, una gran amiga, Inma Nogués, y una gran asesora, porque su profesión, ella trabaja en un CAP, en medicina familiar y comunitaria. Es que este añadido extra es precioso. Y bueno, su currículum es inmenso. Y no lo voy a decir todo, pero sí quiero decir que en cuanto me contó, cuando la conocí, que hacía este tipo de trabajo, pensé, fíjate tú, medicina familiar. Qué buena cosa, ¿no? Porque es algo que ya empieza a tener una visión especial y a integrar. Y luego, hoy me dice que ahora se ha empleado también a comunitaria. Quiere decir que no es suficiente la familia, sino que hemos de estar todos, la comunidad, para, supongo, suplir todo aquello que lo oficial o lo que sea o lo que te venga no se puede dar. Así que pienso que esto ya determina un poco el tipo de persona que tenemos aquí delante. Pero no solo eso, porque su empeño en aprender, en avanzar, en entender, ha sido también una constante en su vida y no solo se queda con lo de aquí, sino que entiende y va mucho más allá para poder entender las grandes culturas sanadoras, los grandes lugares donde la sanación tiene que ver con algo más holístico, cuerpo, mente, espíritu. Y eso también pensé, qué interesante, ¿no? Poder integrar todas esas cosas, porque en realidad somos eso, somos todo este complejo de cosas. Entonces, también es escritora y seguro que la habéis oído en muchas conferencias. El tema de hoy es un poco a raíz del libro que ella ha escrito, que es El pasajero interior. Y pensaba que es un título precioso. Inma, en todo este proceso, ¿qué es lo que te hizo a ti primero? Porque claro, allá donde te va la intuición y te van las cosas, es quizá aquello que te marca, ¿no? ¿Cómo es que en tu proceso decidiste medicina familiar, comunitaria y luego aparte es una asociación, Merry Life, de la que es presidenta y que hace 35 años en la medicina del ambulatorio, medicina de ambulatorio, cada día a las 7 de la mañana y allá tratando a mucha gente, así que tiene una gran experiencia, pero luego también todo el otro tema, de decir, vamos a buscar estas alternativas de aprendizaje más profundo con otras personas, otras miradas en Merry Life. Y otras cosas que no da tiempo a decir, porque si no, no la dejaríamos hablar. Así que, ¿cómo este lanzamiento en tu vida para llegar aquí donde estamos? ¿Qué crees que te movió? Bueno, gracias por esta invitación a compartir con vosotros. Para mí siempre es un motivo de muchísima alegría estar aquí con Pilar, con Marta, con todos de Brahma Kumaris. Es un verdadero regalo. Para mí es un foco de luz tan importante. ¿Se oye bien? Un foco de luz muy, muy, muy importante en Barcelona y en todo el mundo, ¿no? Así que gracias. Y me preguntas, Pilar, ¿cómo he llegado en esa búsqueda, ¿no? Yo creo que eso ya lo traía de pequeña y no quisiera hablar demasiado de mí porque quizás no es lo... Pero siempre me sentí una buscadora. Y me acuerdo que era así de pequeñita, y digo así porque fui al pediatra, mi pediatra, el doctor Brotons, y me acuerdo que mirando hacia arriba, porque él para mí era como muy grande, le dije, yo voy a ser médico. Y era así. Y fue muy bonito porque me miró y me dice, ser médico no es una profesión, es una manera de vivir. Y esto me lo recuerdo.
y me dedicó un pequeño libro que él había escrito sobre qué significaba ser médico. Por tanto, es algo que ya ni me lo cuestioné, no me lo cuestioné, no me lo pregunté, sino que eso ya iba como muy integrado en mí, ¿no? Y lo que sí también recuerdo es cuando estaba en la universidad que decía, qué interesante es todo lo que me enseñan en esta universidad, ¿no? Cuánto me enseñan del ser humano, cuánto me enseñan de su fisiología, de su funcionamiento, ¿no? Pero también tenía como algo que primero era muy inconsciente y luego fue más consciente, pero en aquel entonces había algo en el trasfondo que yo sentía, todo esto es muy interesante, pero hay algo más. Creo que hay algo más, pero no sabía qué era. Entonces fue cuando hice medicina de familia, que para mí fue una gran alegría, porque incluso mi hermano me decía, vas a ser médico de familia. En aquel entonces estaba comenzando la medicina de familiar y comunitaria, que ya era entonces comunitaria, pero que se está empezando a expresar ahora. Me hizo, haz algo mucho más técnico, porque eso de médico de familia, en el fondo no sabemos muy bien qué es y no se sabe qué es. Y yo no, yo he venido aquí a ser médico, pero de cabecera. Y me acuerdo que cuando elegí, hice así, eligiendo en el MIR que tenía que elegir la plaza de médico de familia, cuando le di al botón, como afirmando que era eso lo que iba a escoger, sentí una alegría interna tan grande, como un gozo por dentro que dice, no me equivoco, no me equivoco. Entonces, bueno, siempre hubo esa búsqueda de intentar comprender al ser humano y entender un poco más qué es la vida, ¿no? Porque yo siempre digo que a esta vida venimos sin libro de instrucciones y que hacemos lo que podemos para ir sobrellevándola de la mejor manera posible y que a veces los aprendizajes son realmente complejos y la vida tiene dolor y enfermedad, y eso lo he ido aprendiendo mucho, pero siempre fue el intento de la mirada de cómo ayudar para comprender mejor, pues esto, nuestra constitución, quiénes somos, de dónde venimos, qué sentido tiene la vida, la existencia, y cómo ayudar a que no haya tanta enfermedad y tanto dolor, ¿no? A mí me hicieron experta en enfermedades, y eso es importante que haya los médicos que nos hagan expertos en enfermedad, pero para mí hubo un cambio de mirada importante cuando me dije, sí, tengo que ser experta en enfermedades, pero sobre todo tengo que ser experta en salud. Y cambiar esa mirada hacia la salud, entendiendo que la salud no es la ausencia de enfermedad. Pensamos que si tenemos una enfermedad no estamos sanos, ¿no? Podemos pensar esto, no. Uno puede tener una enfermedad y ser una persona muy sana. Porque la salud está en otro plano de conciencia también, ¿no? Mi cuerpo físico puede que tenga una enfermedad, puedo tener una hipertensión, una diabetes, tantas cosas, ¿no? Enfermedades graves, pero es el cuerpo físico a lo mejor el que tiene esa enfermedad, pero yo tengo una actitud y una visión de la vida que es muy sana, porque eso tiene otros planos, ¿no? Yo me acuerdo una vez que hace muchos años me dijeron de ir a ver a una paciente que tenía una enfermedad muy rara. Era una enfermedad que se llamaba los huesos de cristal. Y a mí eso me impactó mucho, porque tener que ir a ver a una persona que se pasa el día en la cama, porque no se puede mover de ahí, porque si se mueve de ahí se rompe. Entonces yo me dije a mí misma, prepárate porque vas a ver a una persona que se pasa el día en la cama y que tiene una vida limitadísima, o sea que va a ser muy duro esto, ¿no? La gran sorpresa que yo me llevé es que cuando me acerqué y entré en la habitación y estuve observando a esa persona, vi una persona con una sonrisa y una luz extraordinaria, me impactó tanto y me dice, es que yo no estoy enferma. Mi cuerpo está enfermo. Fue tan fuerte, fue tan impactante para mí esto. ¿Esto te dio alguna pista? Claro, porque nosotros somos más que un cuerpo. Y el cuerpo es necesario porque estamos en un planeta de materia. La Tierra es un planeta de materia, por tanto necesitamos un vehículo, un cuerpo de materia para experimentar en este viaje de la vida, ¿no? Pero somos
algo más que un conjunto de células, órganos, vísceros, músculos y de un cuerpo físico. Hay una conciencia que está experimentando a través de este vehículo. Hay una serie de cuerpos sutiles que no conocemos tanto, pero que ahora cada vez son más conocidos, ¿no? Porque aparte de ese cuerpo físico que tengo, y que es fundamental, porque si no yo no podría experimentar en la materia, que es como este planeta, hay otros cuerpos que no son visibles, pero son importantísimos. Yo no he visto con mis ojos una emoción, pero bien que la siento. Bien que sentimos las emociones, y emoción, viene de movimiento, de automoción. Las emociones nos movilizan, son eso que nos hace activarnos, porque hay un deseo, hay una intención, y eso no lo vemos, pero bien que lo sentimos. Y también hay un mundo de pensamientos que tampoco nadie ha visto un pensamiento, pero todos tenemos pensamientos y bien que los sentimos y los pensamos, y no es lo mismo una emoción que un pensamiento, no es lo mismo un deseo que una idea. Y todo esto que es más sutil es muy importante conocerlo porque nos conforma. Pero además también está esa conciencia que es pilar que está habitando en este vehículo. Esto lo decía Platón, ¿no? ¿Quién ve a través de tus ojos? ¿Quién está mirando a través de tus ojos? Porque los ojos son una cámara maravillosa, es como un gran objetivo, pero hay algo que le está dando vida y que está mirando a través de ese objetivo. Y hay alguien que está pensando, sintiendo, viviendo, esa conciencia que está experimentando a través del vehículo. Por eso esa persona que estaba en la cama, que no se podía mover, se identificaba más con eso que era más esencial, porque si no, no hubiera resistido. Y conectarnos con eso que es más esencial y que realmente, bueno, el ser que está experimentando es fundamental en esta vida. Porque si no, vivimos en la periferia, vivimos mucho en lo que diríamos los cuerpos que forman la personalidad, vivimos mucho en esa emoción y pensamiento que son fundamentales. Y que son fundamentales conocerlos porque eso que yo pienso, unido a lo que siento, fijaros si es importante, que crea mi realidad y mi verdad, porque si yo pienso esto y siento esto, ¿cómo no va a ser mi verdad? Por tanto, a la medida en que yo voy cambiando mis pensamientos y voy conociendo mis emociones y voy transformándolas, voy transformando mi vida interior y todo eso me transforma completamente y la conciencia con la cual estoy experimentando se transforma. Ya nos dice la física cuántica que el observador influye en lo observado. Por tanto, la conciencia del observador participa. Entonces, ¿Crea? Claro. Crea tu verdad, crea tu realidad. Y si tú transformas esa visión, pues eso se transforma. Como esa paciente que estaba en la cama y tenía una conciencia, no de cuerpo, sino de ser, que también está viviendo y pudiendo hacer esa conexión quizás con un plano más elevado, porque si no, ¿cómo uno resiste estar todo el día en una cama y no se puede mover porque se rompe? Es realmente, bueno, a mí me hizo pensar muchísimo, ¿no? Para darme cuenta de que la actitud que tenemos ante la vida es fundamental y que cambiando esas visiones y las miradas, pues la vida se transforma, ¿no? Para mí cuando comprendí que eso que pienso, unido a lo que siento, crea mi verdad, que convierto en realidad. Si yo cambio mi comprensión, cambio mi sentir, estoy cambiando lo que estoy creando. Y a lo mejor también puedo experimentar algunas cosas porque la vida te trae cosas, la vida trae. Hay cosas que llegan. Cómo las vivo es fundamental. Y esto en el punto... Es que voy cerrando porque veo que se acopla, pero ahora no se abre. Esto en el plano de ahora, la Inma sentada detrás de la mesa, en el CAP. Y que, porque aquí estamos como, yo pienso que la gente que está y que viene por aquí a escuchar estas cosas es porque ya ha dado este primer salto
de entender que quizás sí que hay un pasajero interior y quién es este pasajero interior, qué es lo que, cómo lo podríamos llamar, y es esa luz, esa intuición de esa mujer que tú decías y que seguramente se ha podido esperar, pero ¿cómo tú, pastillas, pensamientos, yo no diría cambio, porque cada vez creo menos en el cambio, pero sí en la transformación, porque es ese proceso de algo natural que ya somos y podemos volver a ser y solamente hemos de avanzar en ello. ¿Cómo puedes ayudar a la gente con esto? Mira, yo creo que cuanto más aprendo yo, cuanto más evoluciono yo, aunque sea desde el silencio, más puedo ayudar. Mi propia evolución hace que también pueda ayudar más. Todo lo que yo voy integrando en mí, lo que yo voy aprendiendo en mí, eso, quieras que no, también va llegando. Y muchas veces no puedo hablar, porque claro, las personas vienen, pues oye, pues con un problema y quieren que le soluciones el problema, la receta, claro. Pero a veces yo pienso que lo importante es el paciente que llega, es el importante. Entonces, a veces simplemente das la pastilla que toca y a veces haces una pregunta que puede ser que le conmueva, ¿no? y que le haga pensar. Cada paciente es único, cada momento es único, no se repite. Entonces, en ese momento, tanto puedo recetar un paracetamol, como decíamos antes, hacer la receta de recetarle un pensamiento. Y le digo, vas a repetir este pensamiento cada 8 horas. Como el antibiótico. ¿Y lo escribes? Sí. Se lo escribo en la receta. Porque ese pensamiento, que a veces los llamamos pensamiento semilla, guarda la información de algo que va a producir una gran transformación si esa persona lo va integrando. Y entonces, a veces, aparte del paracetamol, pues receto un pensamiento para que vayan cambiando su visión y comprensión. Porque lo que yo pienso y siento no va alejado de lo que siento en todo mi cuerpo. Y muchas veces un dolor lo que está reflejando es un dolor a otros niveles, ¿no? Y si no vamos a la causa, solo estamos viendo el efecto. Claro, desde la medicina, básicamente, al observar solo el cuerpo, estamos mirando el lugar de los efectos, pero no vamos tanto al mundo de las causas. Y a veces no podemos acercarnos al mundo de las causas pues porque el paciente no quiere tener esa mirada, y eso hay que respetarlo, porque a lo mejor entrar ahí es demasiado dolor, o no es un momento. Pero otras veces sí, y es mi responsabilidad sentir que en ese momento pues le tengo que hacer una pregunta y confrontarlo a lo mejor y decirle una pregunta que le haga conmoverse. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que estaba, no sé si os lo habré contado ya, en el servicio de urgencias y estaba con una paciente con una crisis hipertensiva. Estaba con una tensión de 20/11. Eso es mucho. Y tengo muchos pacientes con crisis hipertensivas, pero no todos les hago la misma pregunta. Y no sé por qué a esa mujer le hice una pregunta que cuando la estaba haciendo me dije a mí misma, ¿en qué lío te estás metiendo? Porque según la respuesta que te dé va a ser muy complicado. Y no sé por qué le hice la pregunta, ¿qué es lo que usted más desea en este momento? ¿Qué es lo que más anhela, lo que más desearía? Vaya pregunta. Porque podía decirme algo que es muy complicado y que le digo, pues esto no tiene solución. No tardó ni un segundo y me respondió, ir a comprar flores a las Ramblas. Dios mío, fijaros cómo llegamos a limitarnos, que una persona que venía con una crisis hipertensiva, que por algo había llegado a eso, y por probablemente muchas cosas, yo le pregunto eso y me dice ir a comprar flores a las Ramblas. A mí me estaba reflejando cuánto se estaba limitando esa persona, cuánta tensión había en su interior, que no era capaz de dar el paso de ir a comprar flores a las Ramblas, cosa que podríamos hacer en cualquier instante, cualquiera de nosotros. Y yo le dije, yo le voy a dar medicación para la hipertensión, le voy a dar las pastillas, pero usted vuelve aquí con las flores. Va a ir a comprar esas flores y las va a traer. Por tanto, hay preguntas que a veces son realmente trascendentes y a lo mejor una pregunta así te cambia la vida. Total. Porque te hace darte cuenta, dice, ¿a qué extremo he llegado de que no me estoy permitiendo ser? Yo siempre digo que somos seres humanos
Y a algún paciente le digo, tú eres un ser humano y te has perdido un hacer humano. Estás en un hacer, todo el día haciendo. ¿Pero desde dónde? Por eso conectar con el ser que somos, con ese pasajero interior, es clave y fundamental para que realmente podamos conectar con lo que somos. Porque yo recuerdo una vez una paciente también que me viene y me dice, doctora, tengo 70 años y ahora empiezo a ser yo. Yo, fantástico. Dice, pero tengo 70 años. Digo, da igual. Nunca es tarde. Nunca. Ahora, fantástico. Lo importante es que lo hagas desde el ser que eres. Y eso no quiere decir que tengas que romper con tu familia, ni con el marido, ni con los hijos, con el vecino. No. Es desde otro lugar. Las cosas cuando se hacen desde el ser se transforman. Y somos seres humanos. El problema es que la humanidad nos hemos perdido en el hacer, nos hemos perdido en la materia, nos hemos perdido en... Bueno, bastante perdidos estamos, ¿no? Para ver el mundo. Pero yo creo que ahora en el mundo que... Bueno, en las situaciones que estamos teniendo cada vez, aquella frase que yo cuando la oigo pienso, bueno, cuando estamos volviendo a la normalidad, yo no sé de qué normalidad hablan, pero volviendo a la normalidad es una frase un poco fuerte, porque si tú estás mirando hacia adelante y no, o sea, ¿qué oyes? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué está sucediendo? Y hay mucha soledad, hay mucho miedo y más que están poniendo, hay mucha incertidumbre y hemos conreado tanto eso que vamos un poco como dormidos. Y encima tenemos todas esas grandes cosas encima, como la inteligencia artificial y todas estas cosas, que lo que hacen es aún más desconexión con aquello que a ti, aquella pregunta te hace saltar, te hace decir o algo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué hace el pasajero interior? Yo creo que estamos aquí para descubrir cosas de este tipo. En estos momentos, y que tú recibes a tanta gente, ves a tanta gente, el tipo de mal que hay, creo que tiene que ver con algo de haber perdido algo, decías, ¿no? De esa luz, de esa naturalidad, de este ser que somos. Entonces, desde este punto, tú también has tratado cosas de este tipo. ¿Cuáles piensas que serían ya no estas indicaciones que nos dan de modo salvaje, sino ahora, en este tiempo presente, alguien que diga, bueno, voy, quiero estar en mi salud con esa conexión que es dentro y fuera, ¿no? Con ese link, ¿no? De dentro y fuera. Como médica y que tienes toda la parte científica, pero como persona que tienes toda la parte espiritual, ¿cuál sería el punto clave? ¿O los puntos claves? Los puntos claves para conectar realmente con lo que somos. Y poder trascender a las limitaciones que nos estamos poniendo, pero así, con la nariz. Bueno, la verdad es que yo pienso que estamos viviendo momentos apasionantes. En el fondo, a veces las cosas se tienen que poner un poco mal para que reaccionemos y podamos realmente cuestionarnos cosas y preguntarnos cosas, ¿no? Hay un significado muy interesante y es que en japonés la palabra crisis quiere decir oportunidad. Yo pienso que estamos en un momento de enorme oportunidad precisamente para cuestionarnos y preguntarnos cosas trascendentes y nos digamos hacia dónde voy y qué quiero hacer yo. Yo pienso que preguntarnos y conectarnos con ese ser que comentábamos, pues es la clave. Para mí eso es como volver a casa. Es como el viaje que hicimos en el cual nos fuimos desconectando, nos experimentamos tanto en la materia que nos olvidamos de dónde venimos. Entonces, no es volver a la normalidad, para mí es volver a lo original. Y el original no quiere decir que tenga que ser diferente, ser original. Original quiere decir que está conectado con el origen. Eso es original. Y cuando alguien está conectado con el origen, es como que sabes de dónde vienes.
Y alguien dijo un día que si uno no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber a dónde va. Ahora la ciencia nos está aportando muchísimas claves para que nos demos cuenta de que el origen del cual todo surge es muy importante tenerlo presente, ¿no? Todos nos hablan de ese momento en el cual de una partícula más pequeña que un protón de densidad infinita hizo una gran explosión en un gran Big Bang en el cual empezó a generarse las primeras partículas subatómicas, los primeros elementos de la vida, y poco a poco se generaron las primeras galaxias, las primeras esferas. Después vino el planeta y después la vida en el planeta y después aparecimos nosotros. ¿Y de dónde venimos todos? Entonces, cuando uno empieza a tener esa conexión con el origen, cuando empieza a darse cuenta de que todos venimos del mismo lugar, cuando te das cuenta de que en el fondo todos los seres humanos estamos conectados, queramos o no, por esa esencia en la cual todos estamos inmersos. Cuando los científicos nos hablan de que estamos sumergidos en un mar de energía en la que todo fluye y todo está formado de la misma energía, y que esa energía lo único que hace es que muchas veces se condensa y forma materia, pero otras veces es más sutil y es algo que no ves, y que lo único que ha hecho ha sido condensarse hasta formar este maravilloso planeta, pero que en el fondo nos dicen los físicos que todo es energía y que la materia es energía condensada. Cuando empezamos a ver todo esto y nos vamos dando cuenta de que todos estamos sumergidos en este mar de energía que lo llaman mar de Dirac, y los científicos y los físicos cuánticos nos están hablando de todo esto, nos estamos dando cuenta de que realmente podemos dar un gran salto en la conciencia para que nos vayamos conectando con lo esencial y ese origen del cual somos. Y ese punto es fundamental para que realmente vayamos conectando con ese ser que está experimentando y que en el fondo está conectado con todos los seres de todo el planeta y con todas las estrellas y todas las galaxias. Esto puede sonar como muy... bueno, que te vas muy por allá, ¿no? No. Pero esto es como que es muy real. Y si esto tú lo bajas a la vida cotidiana, es como que te hace vivir la cosa ya no solo con la mirada de mi pequeño ego, de mi pequeña personalidad, de lo que siento, de lo que pienso, desde esa mirada, desde mi pequeño yo, sino que empiezo a poder ver un poquito más. Yo veo que las personas que siempre tienen una mirada como muy egocéntrica, es como que les falta una mirada más abierta para darse cuenta del mundo donde vivimos y donde habitamos y donde estamos todos interrelacionados, ¿no? Entonces esa mirada se amplía, esa ampliación de la mirada sana. Y la comprensión es sanadora. La comprensión libera. Cuando uno empieza a comprender todo esto, es como que muchas cosas que le damos tanta importancia no la tienen. Porque le damos valor a muchas cosas que no las tienen, porque nos perdemos en el personaje, en las cosas que son importantes, evidentemente. Es muy importante todo el aspecto material, sí, porque tenemos que vivir. Más que material, lo físico. Lo físico, porque todo la materia es muy sí, importante. La clave está desde dónde vivo esto. Y para mí una de las claves fundamentales es que desde esa conciencia más superior, de ese espíritu que está experimentando, vivas en la materia. Espiritualiza la vida, vive la espiritualidad en tu vida cotidiana. Esto es lo que hacéis vosotros en Brahma Kumaris. Eso, llevarlo a la vida cotidiana. Entonces la vida cotidiana se te transforma y adquiere una dimensión superior. Ya no le das tanta importancia a tantas cosas que a lo mejor desde esta mirada no la tienen, porque realmente pues es que nos vamos a morir todos. Y estamos aquí de paso. Y entonces, claro, cuando yo me veo ante un problema me digo, ¿realmente es tan importante? ¿O yo le doy tanta importancia? Porque me digo a mí misma, ¿te vas a morir? Entonces, ¿es realmente tan importante? Y me di cuenta, no. Y le quito la importancia. Y cuando le quito la importancia, se transforma, se diluye. Eso no quiere decir que no esté atenta, que intente hacer las cosas lo mejor posible, que no intente cuidar, que no intente hacer las cosas desde el corazón. Pero le damos importancia a cosas que no las tienen. Y lo que tenemos que hacer como seres humanos es un cambio de mirada. Es el cambio de la mirada en la que hay que enfocar en otra dirección.
Quizá es importante esto que dices del cambio de mirada. Y has dicho algo muy bonito que es el origen. Y esto es una buena noticia, es una muy buena noticia porque estamos retornando al origen, que es ese algo natural que te está pidiendo que seas así. Claro. Que no seas este monigote o este fantasma que te has creado para traspasar como una vida llena de presión, llena de tensión, que no tiene ningún sentido y no te toca. Y volver al origen, yo creo que es un punto de, hoy en día, de, ¿cómo se diría esto?, de ecología interna y de poder entrar en ese punto de decir, ¿y entonces quién soy yo? Y entonces ver la grandeza, porque es verdad que hemos confundido la palabra también grandeza con una cosa muy material. El problema ha sido esto, que nos ha impactado tanto la materia, lo físico, nos ha influido tanto, que ya ha desdibujado totalmente la esencia, que tú has hablado antes también de la esencia. Entonces eso es muy importante porque en este momento que estamos viviendo, el factor esperanza. Total. El factor tú lo creas. Sí. La responsabilidad en este sentido. Esto, sí. ¿Qué más pondrías? Mira, responsabilidad es habilidad de respuesta. Total. No es una carga, sino simplemente verlo como responsabilidad, habilidad de responder. Mira, no hay nadie igual en el universo. No hay nadie igual a ti, ni a mí, ni a cualquiera de nosotros. Por eso somos originales. Somos únicos. Pero entonces poder ver la unidad en la diversidad, eso es un paso. Poder ver esa unidad en la diversidad que hay. Y como decías tú, que nos hemos perdido en esa mirada de lo material y que en el fondo estamos viviendo un puro milagro constante de vida. A mí, perdona, pero que cada día el sol salga por el horizonte a una hora perfecta y que lo haga de una manera impecable. ¿Eso no es un milagro? Y lo damos por hecho. Porque si el sol dijera, mira, mañana me voy a retrasar 20 minutos, no me voy a levantar y no voy a salir. Y aunque haya una nube, está. Y fíjate qué bonito que el cosmos quiere decir orden bello. Y nosotros estamos mirando la vida, yo digo, tenemos una mirada miope y no somos capaces de darnos cuenta de que cada día es un puro milagro y que yo tengo millones de células que están funcionando con millones de interacciones y de movimientos y de reacciones químicas y que funcionan. ¿Y esto no es un milagro? Y sin embargo la vida la vemos de una manera muy miope. Nos perdemos de lo esencial. Para ir a esto esencial, una de las cosas que aquí intentamos trabajar bastante es como dejar ir muchas cosas, ¿no? Desapegarte y ver lo que es real, lo que es ficticio, pero con verdad, o sea, en el acto cotidiano de cada día, en el comportamiento cotidiano de cada día, en la relación cotidiana de cada día, porque todo empieza por lo cotidiano, porque es lo básico, es lo elemental y es lo natural. Sí. Y lo otro es todo sofisticación. Y por eso es muy importante que pongamos la mente y la atención también más en el momento presente. Fijaros, cuando jugamos con las palabras presente es un regalo, ¿no? Y nos perdemos en el pasado. Yo tengo tantos pacientes que están viviendo tanto en el pasado, que ese pasado está simplemente en nuestra memoria. Eso no quiere decir que tengamos que olvidar el pasado, porque el pasado tiene cosas muy bellas, claro que sí. Pero muchas veces nos quedamos atrapados en el dolor de una experiencia y la estamos reviviendo constantemente. Y lo único que hacemos es que eso que pasó en el pasado, hacerlo presente. ¿Y eso dónde está? En mi memoria. Pero si eso pasó hace 20 años.
Y yo lo estoy recordando constantemente. Por eso todo ese trabajo de la meditación, de llevar la mente al momento presente, de llevar la calma a la mente, es muy importante porque la tenemos que traer a este momento presente que es único, que es el regalo. Porque el futuro no ha llegado y el pasado está solo en mi memoria. Entonces se trata de que si vivimos el presente... ¿Creas el futuro? Claro, estás creando el futuro. Y un buen presente libera y sana un mal pasado. Y yo voy a crear este presente. Pero ha de haber mucha determinación. Claro, es como un acto de la voluntad también. Mira, yo me acuerdo también, me parece que siempre cuento las mismas anécdotas, pero son las que a mí me impactan, ¿no? Había una abuelita que se tuvo que ir a vivir a un espacio dejando su casa porque no podía continuar, tenía que entrar en una residencia y le estaban tomando nota todos los datos y le dijeron: señora María, ahora le vamos a enseñar su habitación. Y la señora María, estando en recepción, dice: ¿qué habitación más bonita? Y la que estaba en la recepción le dice: señora María, ¿no la ha visto? Dice: yo la voy a hacer bonita. Caramba, si la vida no te pone más remedio que hacer este paso y tener esta experiencia, llega. Como la vives depende de ti. Entonces fue una actitud como muy sabia, ¿no? Diciendo: caramba, ¿no? No es fácil esa decisión, pero dice: yo la voy a hacer. No tengo más remedio, yo lo voy a transformar. Voy a poner lo que esté en mi mano y la vida traerá lo que tenga que traer. Que insisto que la vida duele. Pero es como nuestra responsabilidad, ¿no? Por un lado, responsabilidad en el sentido de esto de dar estas respuestas y después de entender un poco que aquello que tú haces, aquello que tú sientas y aquello que tú piensas es lo que va a quedar grabado aquí dentro y está haciendo. Y esto es un motor que se va repitiendo. Entonces, hay la posibilidad de girar esa mirada. Completamente. Pero de forma natural. Y además... y sin limitarte. Y además lo que te quiero es, como me gustaría, que la capacidad de aprendizaje la tenemos durante toda la vida. Toda la vida. No nos limitemos. La capacidad de aprender, fíjate qué bonito, prende. Algo prende en tu cerebro. Las nuevas conexiones neuronales se establecen en tu cerebro porque prenden esa sinapsis neuronal que es química y eléctrica. Eso que trae, cuando tú aprendes algo es luz. Es luz. Es luz. Y eso te trae claridad, te trae comprensión. Todo lo que aprendemos nos permite avanzar. Y esa capacidad de aprendizaje la tenemos durante toda la vida. Esto se lo debemos mucho siempre lo comento, a la Rita Levi-Montalcini, esta doctora que le dieron el premio Nobel por descubrir un factor de crecimiento neuronal en el cual descubrió que las conexiones neuronales se pueden establecer durante toda la vida, pero las tienes que activar, las tienes que poner en funcionamiento. Yo sé que a veces cuesta, pero es como decir, esa esperanza que tú dices: yo puedo seguir aprendiendo, puedo transformarme y puedo seguir evolucionando, aunque tenga 90 años. Mira, esto es muy importante porque normalmente lo que nos muestran, y tú lo has empezado a hacer, ¿no? Pero porque lo que nos dicen, ¿no? Las curvas famosas de la vida, ¿no? Que, bueno, llegas de pequeñito, empiezas a crecer, vas subiendo, y llega un momento que se dignaron a decir que el cerebro ya no funcionaba, que no sé qué, por la incapacidad de poder resolver o tener miradas más profundas, ¿no? Porque hoy en día lo que dicen es que el cerebro es más plástico cuando eres más mayor y tienes un campo de intervención mucho más. Pero, y esa curva aquí, cuando llegábamos aquí, ya, yo me acuerdo, empezaban a aplastarte y a tirarte para el suelo y ya se acababa y era descendiendo, o sea que a partir de un momento ya no podías hacer nada. Y esto era una edad bastante temprana. Pero no es verdad, no funciona así, con todo esto que se ha descubierto, ¿no? Es que empiezas y sí que hay momentos en esta, porque nuestra conciencia es elevar, ¿no? Es ir hacia arriba, es desarrollar, es expandir. Y sí que hay momentos que en esa expansión, porque vamos hacia arriba, quizá hay como una paradita, ¿no? Donde te has de concentrar, ver qué pasa para seguir para arriba hasta llegar al infinito. Porque si la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, esto me parece que en pocas palabras es decir, somos eternos. La energía, sí. Y es esa energía, ¿no? Es esa energía que va así. Así que esa idea de que decreciendo, no.
sino adaptándose en el momento. Claro, es que tenemos un enorme potencial que yo siempre digo, es que ni lo hemos estrenado. Claro, si tú no lo usas y no lo estrenas, no lo pones en funcionamiento, esto se atrofia, no lo vas a activar. Sí, sí. Pero cuando uno empieza a conocer un poco más profundamente la constitución del ser humano y se da cuenta que no solo tiene una mente concreta y un cerebro, sino que hay una mente más elevada, superior y una conciencia en otros planos más elevadas, entonces ya no solo es el cerebro, sino conectar con esos planos de conciencia más superiores, que eso la meditación te ayuda a generar ese puente de conexión para que desde ahí conectes con una intuición y una sabiduría más elevada y profunda con la cual tú estás también, y precisamente en las edades avanzadas que tienes la experiencia de la vida, es cuando realmente también puedes hacer todo ese trabajo porque se te terminó todo, diríamos, el karma obligatorio de que tienes que estar, que si cuidando hijos, que si cuidando trabajos, que si cuidando tal, y te puedes dedicar a un trabajo más interno. Y hacer este regalo en la vida de regalarlo a los que tienes alrededor, Claro, ¿no? Porque claro. quizá si estamos en esa confusión, a veces no sabemos que nuestra presencia solo es regalo. Claro, porque esa presencia, ahora ya sabemos incluso con la ciencia, que emite un campo magnético que te rodea. Así como el cerebro es, ¿no?, básicamente eléctrico, el campo del corazón es magnético, porque la luz es una perturbación electromagnética, son las dos cosas. Pero el cerebro es más eléctrico y el corazón es más magnético. Y se ha comprobado que emite un campo magnético que te rodea y que eso tú no hablas, pero eso está transmitiendo paz, está transmitiendo armonía, está transmitiendo todas las cualidades que tú estás viviendo, eso se emite en tu campo. Esto yo a veces lo noto cuando viene un paciente muy alterado que entra por la consulta. Yo que acabo así también, ¿no? Porque sí. Su campo energético está todo alterado y yo cuando cierro la puerta digo, ¡uf! Pero si yo intento estar centrada, si intento yo estar en paz, si intento estar yo en armonía, aunque yo no hable, todo eso le está llegando al paciente también. Mi campo le está ayudando a armonizarse también. Intentas que el paciente se marche mejor que cuando entró. Y eso no hace falta hablar, no hace falta decir, simplemente se trata de ser. Pues venga, pues hacemos una pequeñita visualización, ¿os parece bien? Sí, calmar esa mente ahora. Bueno, pues nos sentamos cómodamente. Y vamos a hacer unas cuantas inspiraciones profundas. Y conscientemente con cada inspiración nos vamos llenando de paz. Y con cada expiración vamos a dejar partir tensiones, preocupaciones, el cansancio del día. Y con cada inspiración sentimos que nos vamos aquietando y vamos tomando más conciencia de todo nuestro ser. Y vamos a poner el pensamiento en nuestro cerebro. Yo soy la conciencia de paz en todo mi cerebro. Yo soy la conciencia de paz en todo mi cerebro. Yo soy la conciencia de paz en todo mi cerebro. Y esta paz la voy a irradiar a todo mi cuerpo físico. Y millones de células
empiezan a sentir esta paz. Voy tomando conciencia de los millones y millones de neuronas que tengo en mi cerebro y las lleno de paz. Y voy a imaginar como si tuviera un foco de luz encima de mi cabeza y como desde ese foco de luz radiante, muy puro, muy luminoso, una luz muy blanca, muy pura, entra por el centro de mi cabeza, por nuestro séptimo chakra, y llega a una pequeña glándula que está en el centro de mi cerebro, una pequeñita glándula que se llama pineal. Y empiezo a imaginarme y a ver cómo millones y millones de neuronas se llenan de esta luz blanca muy pura que me trae paz, armonía, serenidad, comprensión, amor, sabiduría. Y millones de neuronas se llenan de esta luz. No hay un solo rincón de mi cerebro que no esté lleno de luz. Y respirando toda esta luz, me imagino que baja por toda mi columna vertebral, por la médula espinal, por la zona cervical, por la zona dorsal torácica, por la zona lumbar sacra, y voy respirando esta luz. Me imagino toda mi columna llena de luz. En esta vibración, en esta frecuencia de paz. Todos los nervios de mi sistema nervioso central y periférico, miles y miles de nervios se van llenando de luz, llevando esta luz a todas las células de mi cuerpo. Y sigo respirando. Voy sintiendo cómo esta luz me va armonizando. Y respirando profundamente, me va equilibrando. Y desde mi corazón llevo esta luz a todo mi mundo de emociones que se aquietan, se armonizan, se llenan de paz. Y todo mi mundo de pensamiento también se armoniza, se llena de paz. Y voy sintiendo todo mi ser cómo se armoniza y se llena de luz. Y con la planta de los pies conecto con la tierra, con el planeta donde habitamos. En esta esfera
tomamos conciencia del planeta donde habitamos. Y millones de seres humanos habitan en este planeta. Y millones de especies del reino vegetal, del reino animal, del reino mineral y millones de seres humanos. Y vamos sintiendo la vida que habita en este planeta. Y observamos un horizonte. Imaginamos un horizonte en el que lentamente, de forma silenciosa, va apareciendo una luz de un amanecer silencioso. Lentamente va apareciendo una luz anaranjada, rosada, oro rubí, que anuncia un nuevo día. Sentimos un silencio profundo en el que el sol anuncia un nuevo día, lentamente apareciendo en el horizonte. Un sol que con su luz y sus rayos nos llena de vida. Y tomamos conciencia del sol y de todos los planetas de nuestro sistema solar, de millones y millones de planetas y millones de estrellas. Y sentimos la energía de la vida que fluye en mí, que fluye en el planeta, y en millones de estrellas. Y seguimos respirando. Sintiendo la vida. En mí y en las estrellas. Y enviamos esta paz a los corazones y las mentes de los seres humanos. A los gobernantes, hombres y mujeres de poder que tienen en sus manos el destino de naciones. Para que esa paz llegue a sus corazones. Y la paz prevalezca en la tierra, que es la paz de las estrellas. Gracias.
El 15 de abril de 1935, en la Casa Blanca, se firmó el Pacto Ruhr por la Paz. Estaba el presidente Roosevelt. Ese fue un pacto que luego inspiró las Naciones Unidas. Ese es un pacto en el cual se pretendía preservar la cultura y preservar toda la humanidad. El día 15 de abril es ese día que se conmemoran los 90 años de ese pacto que se firmó en esa Casa Blanca. Es un momento en que muchos grupos en muchos lugares están meditando por la paz. Muchos grupos de Sudamérica, muchos grupos de Italia, muchos grupos. Entonces es un momento que sumarnos para que realmente la paz se restablezca. Gracias. Gracias, Inma. Y seguiremos. Seguiremos. Gracias.